Bueno, muchas gracias a todos, les estaba diciendo. Estamos muy contentos de que puedan estar acá hoy, de la convocatoria que tuvimos. Es un tema de súper actualidad, así que tuvimos mucha convocatoria, afortunadamente. Hay muchos inscritos, parece. Vamos a esperar unos minutitos más para que puedan sumarse el resto de los inscritos. Veo muchas caras, muchos nombres conocidos en verdad, así que qué bueno que están hoy con nosotros. Un poquito de eco, no sé si es María Elena el de ustedes o Mauro. Bueno, como se imaginan, este es un tema que generó mucho interés, así que hoy decidimos contar con expertos de otras jurisdicciones que están muy en boga por cercanía cultural, cercanía territorial también con Argentina, que son destinos usuales de muchos argentinos que desafortunadamente se trasladan fuera de nuestro país. Vamos a contar hoy con Mauro Mascareña en representación del Estudio Berkemeyer. Él es tributarista especializado, nos ayuda siempre un montón con estos temas. Conoce muy bien, por supuesto, que no solo Paraguay, sino también Argentina, así que nos va a dar una buena mirada de lo que está pasando ahí. Y también nos encanta tener a María Elena de Posadas y a María Laura Santos, abogada y contadora respectivamente, también especialistas en temas de tributación y que están del estudio Posadas y Vecinos de Uruguay, que están trabajando muy fuerte con consultas y trámites que ya iniciados y en curso de argentinos que o bien se están trasladando a Uruguay o bien están realizando negocios allá. Así que ya también nos van a poder brindar una mirada muy concreta, práctica y sacarle todas las dudas que tengan sobre lo que pasa en Uruguay y todas las novedades que hubo el último tiempo. Vamos a ver cuántos somos, a ver si ya podemos empezar porque tenemos varios temas. Hoy, para que tengan una idea, vamos a conversar, como decía el título, un poco de lo que es cambio de residencia desde el punto de vista argentino, cómo perderla principalmente, y desde el punto de vista de cada una de estas jurisdicciones, cómo adquirir la residencia y cómo llegar e instalarse en esos países, y también en forma paralela cómo hacer negocios o cómo salir desde Argentina al mundo por medio de estas jurisdicciones que son muy utilizadas porque tienen justamente tratamientos muy beneficiosos en comparación a lo que es Argentina. Así que, si les parece, ya somos un buen número, vamos a ir empezando, así no nos demoramos en todos estos temas que son bastantes. Bueno, como les comentaba, hoy estamos con Mauro, María Elena y María Laura. Yo voy a empezar, les voy a comentar sucintamente la parte argentina para que podamos tener en cuenta las cosas los aspectos relevantes antes de salir de Argentina, y luego ya les voy a dejar la palabra a nuestros invitados para que les puedan comentar cómo son las cosas fuera de Argentina. En el primer punto, que es residencia fiscal, tienen que saber que todas las personas argentinas nacidas o naturalizadas se presumen por ley residentes fiscales argentinos, salvo que pierdan esa condición. Entonces, la clave es, para todos los argentinos, cómo pierdo la residencia fiscal. Y ahí tenemos dos casos, dos supuestos que están establecidos en la ley, no hay otros, y tienen bastantes particularidades al momento de implementarlo, ¿sí? La primera alternativa es obtener la residencia de carácter migratorio y en forma permanente en otro país. Y el segundo supuesto es permanecer en el exterior más de 12 meses. En el primer caso parece bastante sencillo, pero luego llegamos a la práctica y ¿qué es lo que nos ocurre? Hay muchas personas que se trasladan al exterior y reciben una residencia fiscal, pero no reciben la residencia migratoria permanente, tienen una residencia migratoria temporaria, ¿sí?
En esos casos tienen que saber que hasta que no tengan la residencia permanente, no van a poder aplicar por esta causal de pérdida de residencia. Puede ser que luego, por el paso del tiempo, apliquen y pierdan su residencia fiscal por el segundo supuesto, pero no por el primer supuesto, ¿sí? Y esto no es algo tan extraordinario. Piensen cuando es muy común que los profesionales argentinos se trasladen, por ejemplo, a Estados Unidos a estudiar o por razones de trabajo, y en esos casos los visados son de carácter temporario, no son de carácter permanente. En general uno no llega a ese tipo de jurisdicciones con un visado permanente. Pasa también, por ejemplo, con los argentinos que tienen doble nacionalidad comunitaria y se trasladan a algún país de Europa, llegan a cualquier jurisdicción, no necesariamente la de su nacionalidad, y la Comunidad Europea, al presumir que los nacionales tienen derecho a residir en esas jurisdicciones, no emite un acto administrativo que le otorgue la residencia permanente migratoria, ¿sí? Porque se presume que ese es un derecho que ya está íncito en la nacionalidad de estas personas. Entonces, hay que prestar mucha atención a la documentación y al destino que voy a apuntar para anticipadamente pensar cuáles son los documentos que tengo que acompañar, porque todas estas causales, si bien otorgan la pérdida de residencia por el solo hecho de ocurrir los hechos, ¿sí? Obtener la residencia o permanecer en el exterior, luego toca acreditarlos ante las autoridades. Y en esa instancia es muy importante la documentación que pueda acompañar. En el segundo caso, que es la permanencia en el exterior por más de 12 meses, la norma me permite reingresar al país por 90 días. Los 12 meses tienen que saber que son 12 meses calendarios. Si yo salgo de Argentina el 2 de octubre de 2020, el 1 de octubre de 2021 voy a haber perdido mi residencia permanente, mi residencia fiscal, perdón, en Argentina, siempre que no haya reingresado más de 90 días. Para contar los 90 días de reingreso, el fisco lo que nos dice es que no se cuenta el día de reingreso y sí se cuenta el día de egreso. Entonces, si yo entro y salgo del país en el mismo día, es muy común para las personas que vienen por trabajo, cuenta un día, porque salí ese día. Si yo ingreso hoy y salgo mañana, también cuento un día, porque el día de ingreso no cuenta y el día de egreso sí. También nos han preguntado qué pasa con aquellas personas que se trasladan fuera del país y ya transcurrieron 9 meses, 10 meses, por ejemplo, nunca volvieron, y entonces, ocurridos los 10 meses sin haber tenido ningún reingreso, claramente nunca van a incumplir este requisito de los 90 días, porque los 2 meses que le quedan hasta el cumplimiento de los 12 meses no alcanzan a superar los 90 días, es decir, esas personas claramente van a cumplir. Bueno, no se puede anticipar el plazo, ¿sí? La norma nos dice que tengo el permiso de reingresar 90 días en ese plazo, pero no puedo anticipar la pérdida de residencia por no haber utilizado esos 90 días, ¿sí? Luego, ¿qué ocurre si por alguna razón me traslado al exterior y debo reingresar más de 90 días? Bueno, el día que se cumple mi estancia número 91, pierdo todo el plazo transcurrido hasta ese momento y con mi próxima salida del país se iniciará de nuevo el cómputo de los 12 meses, ¿sí? Algo que es muy importante en alguien que decide trasladar su residencia fiscal al exterior es no recuperar su residencia, no pensar que la perdió y en verdad no la perdió. Y acá hay ciertos parámetros a los que el fisco presta atención. Primero es si mi vivienda permanente permanece en el país. Estos son conceptos que están
que vienen de normativa internacional, son criterios que trae la OCDE, no hay una definición específica de una casa de tantos metros mínimos y más, pero se entiende que la vivienda permanente es aquella vivienda donde la persona reside en forma permanente, donde reside principalmente respecto del resto de las viviendas que pueda tener, y puede incluso llegar a ser hasta una habitación de hotel. ¿Sí? Luego, si mi centro de intereses vitales permanece en el país, los intereses vitales pueden ser tanto personales como económicos, y si permanezco en Argentina más tiempo que en mi lugar de residencia. Puede pasar, hay mucha gente que viaja mucho realmente por razones de trabajo. Entonces, traslado mi residencia a Brasil, por decirlo. En Brasil estoy netos 60 días al año, en Argentina estoy 72 y en el resto del mundo estoy el resto de los días del año. Bueno, en ese caso, aun cuando yo estoy menos de 90 días en Argentina, el fisco podría entender que yo permanezco o mantengo mi residencia en Argentina justamente porque permanezco en el país más que en la jurisdicción en la que afirmo haber trasladado mi residencia. Estas son todas cuestiones de prueba que dependen muy del caso de cada uno. Lo importante es que tengan presente estos parámetros para eventualmente, si están en situaciones dudosas, sentarse un minuto y conversar cuáles son las situaciones y cómo se puede ayudar para que no generar un resultado disvalioso para cada uno de ustedes. Lo que es muy importante sepan es que se debe realizar un trámite ante AFIP o ante el consulado, dice la ley. Hoy en día se hace todo ante AFIP porque es un trámite que está digitalizado. Los consulados ya no reciben los trámites de cambio de residencia, y en ese trámite hay que presentar toda la documentación y acreditar las causales de la pérdida de residencia, ¿sí? Hasta tanto no esté la aprobación de las autoridades, debo seguir cumpliendo con mis obligaciones fiscales en Argentina. Entonces, en función de lo que conversamos antes, algunas situaciones que solemos ver y que deberían evitarse. El primer caso es la permanencia en el país del círculo familiar directo. Suele pasar sobre todo en las personas que están en el rango de los 30 y los 50 años, que tienen hijos que todavía están en el colegio, que tienen sus amigos acá, tal vez están en pareja y su pareja también tiene su propia actividad profesional, no se quiere trasladar al exterior. Bueno, esas situaciones en cierta forma afectan negativamente la postura que pueda tener el fisco al analizar el caso particular, ¿sí? Mantener, por ejemplo, la obra social o el servicio de prepaga en Argentina es un indicio de que la persona que afirma haber perdido la residencia en verdad pretende permanecer en el país. Mantener las afiliaciones a clubes sociales o deportivos, ser miembro titular de algún órgano de administración de sociedades locales. Hay muchas personas que tienen su propia empresa y quieren mantenerse en el directorio. Bueno, esa es una situación muy disvaliosa y que es muy contraproducente en el análisis del caso. Y mantener, por ejemplo, un teléfono móvil celular con prefijo argentino. En el caso que alguna persona haya acreditado la pérdida de residencia y por alguna razón se considere que en verdad no la perdió, no tuvo una real intención de trasladarse al exterior, la recuperación de su residencia ocurre retroactivamente para el momento en que la había perdido, ¿sí? Entonces la consecuencia es bien disvaliosa y por eso hay que evitar todas estas situaciones. Ahora, si yo me traslado al exterior con reales intenciones de permanecer en el exterior y luego por alguna razón reingreso al país con intención de permanecer aquí, bueno, desde el mes posterior al que reingreso al país voy a haber perdido mi residencia.
Y acá les traje un cuadro muy sucinto de cuál es la situación de un residente y de un no residente, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia impositiva de perder la residencia? En bienes personales, la diferencia va a ser que si soy residente, pago el impuesto por mis activos globales, mientras que soy no residente solo por los locales. Lo mismo con ganancias. En dividendos, no, si mantengo la empresa familiar, no voy a tener un cambio significativo. En la transferencia, en el caso que venda las acciones de la familia, siendo no residente, el tratamiento en principio va a ser esencialmente el mismo. Puede haber algún cambio muy menor o una retención, o sea, va a ser una cuestión financiera. Y en transferencia de inmuebles, que es algo que nos preguntan bastante, existe como un cuco de que es mucho más gravoso si soy no residente. Bueno, sepan que no es mucho más gravoso, no es más gravoso, de hecho es lo mismo. Solo ocurre que muchas veces las personas al trasladarse al exterior y perder su residencia fiscal, en cierta forma dejan de cumplir en Argentina con las obligaciones que siguen teniendo de presentar bienes personales, ganancias si es que tienen alguna renta de fuente local. Entonces, al momento de transferir el inmueble, el escribano tiene que pedir cierta documentación y en ese momento AFIP va a exigir el cumplimiento de todas esas obligaciones atrasadas. Entonces, muchas veces se acumulan obligaciones que no se cumplieron en su momento, pero la situación no es más gravosa para los no residentes. Luego, algunas reglas muy sucintas que tienen que tener en cuenta si van a hacer negocios en el exterior. Tradicionalmente, los argentinos, si teníamos un vehículo en el exterior que canalizaba nuestras inversiones allá, solo pagamos ganancia en Argentina al momento de recibir las utilidades de ese vehículo. Bueno, hoy en día eso cambió. Tengo que estar muy atento a, primero, si es un vehículo que tiene personería fiscal, es decir, que tiene una inscripción de algún fisco. Es muy común que algunos vehículos de Holanda, de UK, de Cayman, no tengan personería fiscal justamente porque son vehículos de inversión, no un vehículo completo o con residencia fiscal. Si es uno de esos vehículos, no me va a generar este beneficio de diferir, voy a tener que ir reconociendo las utilidades del día a día y luego, aun cuando sí lo tengan, voy a tener que pensar cómo organizo mi grupo, si es con familiares o no, para evitar que ese vehículo sea transparente y que como argentino, que no me fui, que mantengo mi residencia argentina, voy a tener que seguir, que reconocer las utilidades de mis negocios en el exterior al día a día que se van generando. Como estamos un poco justos de tiempo, le voy a pasar la palabra a Mauro y si les parece cualquier consulta la conversamos hacia el final. Bueno, buen día a todos. Gracias a MVP y a Martina por la invitación. Mi nombre es Mauro Mascareño de BKM Berkemeyer. Somos una firma full service en Paraguay. Y les voy a comentar un poco algunas cuestiones. Primero de en qué estamos en Paraguay, ¿verdad? Amén de la pandemia, que dentro de todo la estamos llevando bastante bien. El Paraguay en general tuvo una inflación promedio del 3,7% en los últimos 5 años. Este año la inflación está alrededor del 0% por obviamente la reducida actividad económica y algunas cuestiones que son importantes, sobre todo para los argentinos que valoran. En Paraguay muchas veces lo damos por sentado, pero digamos tenemos un mercado cambiario totalmente libre y un flujo de capital totalmente libre. El mercado, el gobierno no interviene en las operaciones de transferencias de divisas en ningún concepto. Los únicos impuestos que eventualmente grabarían esas transferencias son los impuestos a las utilidades que vamos a ver enseguida. Pero en general el flujo de dinero y el mercado cambiario son 100% libres. Hasta el año pasado Paraguay venía creciendo a un promedio del 4%. Este año se espera que junto con Uruguay sea uno de los de menor caída en la contracción económica, con un quizás menos 5%, ¿verdad? Pero también se espera que el año que viene tengamos la mayor tasa de rebote de la zona, ¿verdad? Y
amén de la cuestión cambiaria totalmente libre, el guaraní, que es nuestra moneda local, y el dólar tienen una correlación bastante estable. Si bien creo que por un fenómeno global, este año se disparó en lo que va del año en un 8% más o menos. Digamos, eso es consecuencia de lo que está pasando a nivel global, ¿verdad? En el que el dólar es un safe haven, entonces todos están acudiendo a esa moneda. Pero históricamente tenemos un tipo de cambio relativamente estable. Otro dato importante de Paraguay es que tenemos energía eléctrica barata, que ustedes saben, la compartimos con la producción, la tenemos compartida con Argentina a través de Yacyretá y con Brasil a través de la represa de Itaipú. Y hoy en día está alrededor de $30 o menos el megawatt. Y tenemos un bono demográfico importante, considerando que el 70% de la población más o menos está por debajo de los 40 años y una población de alrededor de 7 millones de habitantes. Entonces, con esos números macro un poco, les quiero comentar algo del sistema tributario, que es eminentemente sencillo, unitario y tiene pocos y bajos impuestos. Básicamente tenemos el IVA, que es el principal impuesto al consumo, que tiene una tasa general del 10% y una tasa reducida del 5% para alquiler de inmuebles, para compra de inmuebles, para insumos médicos, algunos alimentos, y el resto básicamente grabado a la tasa general del 10%. Tuvimos una reforma tributaria que entró en vigencia el 1 de enero de este año, que tendía a modernizar un poco el sistema tributario y a simplificarlo un poco más. Y así es que se crearon nuevos impuestos, siguiendo un poco el sistema uruguayo. Así que van a ver que cuando hablen María Elena y María Laura, los nombres son un poco parecidos, porque todo se ha dicho, los copiamos. Entonces, pero creo que fue una reforma importante porque trajo muchas cosas positivas. Quizás algunas cosas negativas o no negativas, pero que nos impulsaron a modernizarnos y a tener algunas normas modernas como precios de transferencia, reglas de thin capitalization, pero bueno, es parte del progreso, digamos. Bueno, les decía, el IVA tasa del 10 y del 5, y el impuesto a la renta empresarial tiene una tasa general del 10%, bastante baja. El IRE, el impuesto a la renta empresarial, el que lo pagan, digamos, las empresas, tiene renta global, es decir, se paga desde este año, porque hasta el año pasado estaba limitado. Entonces, las empresas pagan un 10% sobre sus ingresos menos sus gastos en todo el mundo, pero si pagaron algún impuesto en el exterior por 10% o más, ya no está grabado en Paraguay, y el impuesto pagado hasta 10% en el exterior es directamente crédito fiscal sin necesidad de convenio ni nada. Entonces, en definitiva, es 10% lo que se paga como máximo. Y luego tenemos el impuesto a los dividendos y a las utilidades, que básicamente es 8% para residentes y 15% para no residentes. Después, residentes tienen un asterisco en la presentación porque les voy a hablar enseguida de qué se considera residente a los efectos fiscales. Y después tenemos el impuesto a la renta personal, que tiene tasas efectivas de 4 a 8% para ganancias de capital y 8 a 10% para ganancias por servicios personales con tasas progresivas. Y finalmente, un impuesto a la renta de no residentes que obtienen renta de fuente paraguaya de entre el 4.5 y el 15% dependiendo del tipo de renta. 4.5 es para venta de acciones, para venta de inmuebles, 7.5 por ejemplo para alquiler y 15% en general el resto. Con relación al IRP, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, este impuesto sí grava solamente las rentas de fuente paraguaya. Entonces, todas las rentas de fuente extranjera no se declaran, no hay que declarar en ningún lugar, tampoco están grabadas, lógicamente. Y no existe un impuesto al patrimonio, ni local, mucho menos extranjero. No tenemos obligación de declaración de bienes locales, ni extranjeros, cuentas bancarias,
no tenemos un intercambio de información automática interna entre las autoridades fiscales y las bancarias. Si bien esto es algo que probablemente en el mediano plazo cambiará o debería cambiar para adaptarnos un poco a las recomendaciones, ni siquiera de la OCDE, sino a las del GAFI, a las del GAFI-LAT, porque si hay algo que en Paraguay cambió en los últimos 2 o 3 años, quizás alguien que esté presente y haya hecho negocios o esté empezando a hacer, se dará cuenta que todas las facilidades que de alguna manera el sistema tiene o lo que le hace competitivo, últimamente los bancos, a nivel estrictamente privado, por todo lo relacionado al compliance y a la prevención del lavado de dinero, de activos y a la matriz de riesgo que tienen establecida, están muy quisquillosos con la apertura de cuenta, con la recepción de fondos, de dinero, con la transferencia de fondos de dinero. Digamos, cuando hay algunas sociedades, ni siquiera paraísos fiscales, sino operaciones sospechosas, o a veces ni siquiera sospechosas, son operaciones con las que los bancos no se sienten cómodos, lisa y llanamente. Entonces, si bien no somos Suiza, por supuesto, estamos en Sudamérica, tenemos muchos atractivos, pero también tenemos, digamos, realidades muy parecidas a las de Latinoamérica. O sea, la corrupción es algo que existe, pero en la medida en que uno no contrate con el Estado y si se fuera a trabajar estrictamente entre privados, eso no termina de afectar demasiado. Pero bueno, volviendo un poco, tenemos todavía estricto secreto bancario, como les decía. Las autoridades entre sí poco y nada cruzan información. Hoy en día están empezando a cruzar un poco, pero de vuelta relacionado a la prevención de lavado de dinero. Y la que puede llegar a recibir toda esa información es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, o Unidad de Inteligencia Fiscal, como se denomina desde ahora. Pero los bancos siguen sin informar a las autoridades fiscales los saldos de cuenta o los valores, ya sean nacionales o extranjeros. Y bueno, otra cosa que tampoco tenemos intercambios de información automática con ningún país. Tenemos actualmente 5 convenios para evitar la doble imposición, digamos, amplios, que siguen los modelos de la OCDE. Y esos países de los vecinos son Uruguay, que entró en vigencia este año, y con Chile, que está en vigencia hace un tiempito, 10 años ya casi, si no más. Y después tenemos con Qatar, con Emiratos Árabes y con la República de China, Taiwán. Con Argentina no tenemos convenio para evitar la doble imposición, con lo cual no tenemos ese intercambio de información, y estuve leyendo quizás en estos días que hay un proyecto de ley, parece, para incluir a Paraguay como no cooperante. Creo que eso puede ser relevante un poco para el momento del Q&A. Martina, si nos comentás. En el listado de países no cooperantes que salió a finales del año pasado, con el nuevo texto ordenado de la ley y del decreto reglamentario de ganancias. Así ¿Qué es. implica eso? Eso implica que las inversiones desde Paraguay o hacia Paraguay se van a considerar justamente con una jurisdicción no cooperante, y por lo tanto no puedo diferir el tratamiento de esas rentas, y pueden tener algún tratamiento más gravoso en lo que hace a retenciones o a flujo de fondos desde esa jurisdicción. Afecta en cierta forma las tasas que tengo que retener y cómo trato la renta que envío hacia esa jurisdicción y que recibo desde esa jurisdicción. Ok, bueno, eso es algo a tener en cuenta. ¿Pero eso ya está vigente o es algo que se va a aprobar? Está vigente desde diciembre del año pasado. Okay. Bueno, Paraguay también tiene algunos regímenes especiales, como el de zona franca, no tan amplio como el de Uruguay, porque esta zona franca o este régimen de zona franca es principalmente para almacenamiento, para exportación o para industrias, no tanto para servicios, que aunque hay algunos proyectos para tratar de robar un poco ese nicho a Uruguay, ¿verdad? Pero son todos proyectos. Tenemos un régimen de maquila que sí es bastante exitoso.
en el que se paga el 1% de la facturación bruta mensual y nada más a todo impuesto. Es decir, como impuesto a la renta de la sociedad y como impuesto a los dividendos de los socios, ya sean locales o extranjeros. Y este programa de Maquila permite manufactura de bienes como también de exportación de servicios. Entonces, este régimen sí es bastante atractivo y existen numerosas empresas y año a año crecen las entidades que se instalan bajo este régimen. Hay también un régimen de promoción a la inversión en bienes de capital que exonera el pago de tributos a la importación y también el pago del impuesto a los dividendos cuando la inversión es mayor a 5 millones de dólares. Otra novedad que tenemos desde este año con la reforma es que los servicios digitales y la definición de servicios digitales es bastante amplia en relación a qué se considera. Están exentos de IVA cuando se prestan al exterior y los que se dediquen a estos servicios pueden optar por liquidar su impuesto a la renta directamente aplicando un 3% de su facturación mensual. Eso sí, después las utilidades que genera la sociedad y le paga a los socios están alcanzadas con el IDU, el impuesto a los dividendos, con lo cual en ese sentido el régimen de Maquila es mejor. Pero aparte de eso, todo lo demás es igual y no hay que, digamos, someterse a ese procedimiento de solicitar el reconocimiento de Maquila. Y muchos argentinos tuvimos, quizás en el último año, 18 meses, que radicaron compañías aquí y se dedican exclusivamente a eso, ¿verdad? Hasta el año pasado era digamos, un negocio redondo porque, sí, por decirles, licencias, que se daba la licencia a Paraguay y Paraguay a su vez licenciaba o sublicenciaba a países en el exterior. Entonces, como eso se consideraba, digamos, no grabado ni por IVA ni por renta, estaba, digamos, en un país, bueno, hasta final del año pasado que Argentina lo declaró no cooperante, pero con el resto del mundo Paraguay no está en ninguna lista gris, Paraguay no es de baja o nula tributación porque cobramos impuestos, no somos Bermuda o las Islas Vírgenes Británicas. Entonces es bastante interesante, digamos, profundizar en ese régimen que puede ser bastante atractivo. Y también existen otros regímenes, pero los más relevantes o los más utilizados son estos que les menciono. Y para ir terminando un poco, les comento lo relacionado a la residencia que les decía. Desde este año, digamos, el régimen migratorio y la residencia fiscal fueron equiparados a través de un decreto que aclaró eso y dijo, se consideran residentes fiscales los que cumplen con los requisitos migratorios. Y para ser residente, digamos, migratorio o cumpliendo las normas de migraciones, uno, quiero aclarar para Martina que decía hay que ser residente permanente. En Paraguay existen dos residencias, la permanente y la provisoria, pero la provisoria cuesta exactamente lo mismo, demora lo mismo que la permanente, entonces nosotros siempre recomendamos obtener la permanente porque es exactamente el mismo trámite, el mismo costo y todo, entonces no vale la pena casi que la provisoria. Y este trámite dura alrededor de 3 meses y lo importante es que no implica la obligación de pasar 180 días en el país, ni un tiempo mínimo, ¿verdad? Tampoco anula la residencia fiscal en otros países. Entonces, porque de repente tenemos clientes que dicen, bueno, me saco la residencia y ya no. Para perder la residencia siempre estamos sujetos a las reglas del país del que queremos perder, que Martina ya nos explicó un poco. Pero para ganar la paraguaya es muy sencillo, ¿verdad? Este trámite que les comento dura 3 meses, les voy a mostrar los documentos en la siguiente lámina. Y se requiere que estén en el país básicamente 2 veces, una al inicio, otra al final, y si quieren obtener el RUC, que es el equivalente al quit, bueno, tendrían que venir una vez más o quedarse unos días más la segunda vez. Pero en principio, tener la residencia migratoria, si yo no obtengo el quit, no me implica ninguna obligación adicional. Si obtengo el quit, sí tendré que presentar una declaración mensual de IVA, así no tenga movimiento.
Y bueno, eso es básicamente el régimen. Hace cuestión de una semana, hay una cuestión que quiero mencionar. La Administración Tributaria dictó una resolución reglamentando los convenios, estos 5 convenios para evitar la doble imposición, para obtener el certificado de residencia fiscal, que hasta, les reitero, hasta hace una semana no existía como tal. Y ahí se agregó una disposición que dice, para las personas físicas se estará a lo que establezcan las leyes migratorias. Pero las leyes migratorias, como les digo, lo único que dicen es, uno, una vez que obtiene la residencia, tiene que volver al país por lo menos una vez cada 3 años. Nada más, no hay esa obligación de 180 días ni nada. Pero cuando ustedes saben, cuando la administración pone estas frases poco claras, hay que ver cómo se aplica, ¿verdad? Pero no quiero dejar de mencionar eso para que después, porque hace un mes yo le iba a decir, tengo la cédula paraguaya y soy residente a los efectos fiscales para el pago de la tasa del impuesto a los dividendos, para el pago de las rentas de personas físicas, se considera residente. Pero vamos a ver si con esta disposición que incluyeron ahora en una resolución, no sé si querrán meter alguna cuestión relacionada a días o algo, habría que ver. Pero en principio es relativamente fácil. Bueno, los requisitos: presentar certificado de nacimiento, de matrimonio y antecedentes penales apostillados en Argentina, un título universitario apostillado o un depósito en garantía de $5.000 más o menos mientras dure la gestión. Luego eso se devuelve. La copia del DNI o del pasaporte y otros documentos locales que nosotros nos encargamos de gestionar. Ustedes envían eso y en una mañana se hace, digamos, se solicita la residencia y bueno, en 2 o 3 meses deben volver para obtener la cédula de identidad, ¿verdad? El equivalente ya al DNI, porque Migraciones pide un carnet de admisión permanente y eso tiene que cambiarse por el DNI. Y esa es la segunda vez que viene. Y con relación al régimen societario, es bastante parecido al argentino y al uruguayo. Hay sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, que son los vehículos más usuales, que sí requieren necesariamente 2 socios. No importa la residencia, no importa el país, si son personas físicas, jurídicas, es irrelevante, no hay limitaciones. Una persona puede tener 0.01, pero deben ser 2. A comienzos de año se dictó una ley que creó las empresas por acciones simplificadas, similares a las SAS vuestras, pero todavía no están vigentes porque hay que adaptar muchos sistemas para que pueda tener las facilidades que tiene, porque en la teoría está muy interesante, se permiten ya las EAs unipersonales, pero bueno, hace un mes se dictó el decreto reglamentario, pero ahora esperamos una nueva resolución. Así que, pero en teoría en 3 o 6 meses debería estar disponible este vehículo societario que es mucho más sencillo que las SA y las SRL porque no requiere síndico, las reuniones pueden ya hacerse a distancia, entonces muchas simplificaciones que cuando termine de reglamentarse puede ser bastante interesante. Otra cuestión que es importante mencionar es que para ser director, gerente o apoderado de la sociedad paraguaya se requiere esa residencia, ese DNI paraguayo, cuyo trámite mencioné recién. Y también, una vez que se tiene esa residencia, uno puede optar por liquidar su impuesto a la renta corporativo si tiene actividades empresariales, por un régimen que le permite facturar hasta $300.000 al año y pagar 3% a todo concepto de la facturación bruta. Ya no hay impuesto a los dividendos posteriormente, es 3% de la facturación bruta y nada más. Bueno, entonces, ese es un poco un breve pantallazo de lo que es Paraguay, su sistema tributario, el régimen migratorio y el régimen societario que damos a disposición para lo que necesiten. Y les cedo la palabra ahora a María Laura y María Elena. Muchas Si hay gracias, dudas, nos Mauro. vemos al final. Cualquier duda que tengan, pueden ir dejando sus consultas abajo y al final vamos a tener 10 minutos para responder preguntas. Ahora pasamos a Uruguay para que María Elena y María Laura nos comenten la situación allí. ¿Qué tal? Bueno, buenos días para todos, un gusto. María Elena de Posadas, yo soy abogada del estudio Posadas, Posadas y Vecinos de Montevideo.
María Laura Santos es contadora senior y especialista en impuestos. Contarles brevemente que también somos un estudio full service, que tenemos oficinas en Punta del Este, también en Zona América, que es una de las zonas francas aquí en Uruguay, es una zona bastante netamente dedicada al tema servicios. Y bueno, comentarles en estos 20 minutos, tratar de ser muy eficientes con nuestro tiempo y comentarles básicamente, y retomando un poco lo que habían comentado nuestros colegas, es cómo se obtiene, ¿verdad?, la residencia legal en Uruguay. Una aclaración: residencia migratoria o residencia legal, ¿verdad?, es lo mismo, pero sí se diferencia claramente, al menos así se hace en nuestro país, por diferencia por lo que estuvimos viendo con Paraguay, de la residencia fiscal, ¿verdad? Son dos conceptos distintos que se obtienen a través de trámites diferentes y que tienen obviamente efectos distintos unos y otros. Bueno, para el motivo de este webinar nos vamos a concentrar específicamente en el régimen de obtención de residencia legal para los ciudadanos Mercosur y estados asociados, que eso incluye básicamente a todos los países de Sudamérica. Es un régimen especial previsto por esta ley 19.254. Nosotros tenemos diferentes categorías migratorias, ¿verdad? Bueno, todo lo que son nacionales de otros estados, ¿verdad?, no se rigen por este régimen especial, ¿verdad? Este régimen especial es un régimen que se tramita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, por diferencia del régimen general previo, ¿verdad?, que se tramita en la Dirección Nacional de Migraciones. Esto aplica, como decíamos, a nacionales del Mercosur y estados asociados, y también a familiares extranjeros de nacionales uruguayos. Esto es, a una persona que estuviera casada con un uruguayo, que tuviera un padre uruguayo, hermano uruguayo, ¿verdad? Llega hasta los nietos uruguayos que tienen un régimen especial. El trámite en sí es muy sencillo, ¿verdad? La residencia legal supone el ánimo de permanecer definitivamente en el Uruguay, pero no se requiere de un plazo determinado, ¿verdad? Ni hay un control respecto de cuánto plazo uno quiere venir a afincarse, a establecerse, a radicarse. Se requiere básicamente del documento de identidad, partida de nacimiento apostillada del lugar de origen, certificado de antecedentes penales que rige para los mayores de 18 años, y después exigen determinadas vacunas, ¿verdad? Básicamente la antitetánica y la vacuna del sarampión para personas nacidas después del año 67. Como les decíamos, este trámite es sencillo, es un trámite que se realiza en Cancillería, donde se presenta reuniendo toda esta documentación, y al cabo, una vez presentada esta documentación, al cabo de 30 a 40 días, uno obtiene la residencia legal en Uruguay. Digo 30 a 40 días porque, bueno, antes los tiempos que tomaba esto eran bastante mayores, podíamos estar hasta 2 o 3 meses en obtener la resolución en la cual a uno le otorgaban la residencia legal en Uruguay. Uno al inicio del trámite, y mientras en ese plazo que demora en la obtención de la residencia definitiva, uno puede tramitar un documento provisorio, ¿verdad? La cédula de identidad provisoria, o no es obligatorio lógicamente hacerlo, o uno puede esperar a que concluya el trámite y una vez concluido obtener ya directamente su cédula de identidad definitiva. Creo que ahora vale hacerles antes que nada una aclaración previa que tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Nosotros aquí en Uruguay tenemos nuestras fronteras cerradas, ¿verdad? Desde el 13 de marzo, que ha sido declarada la emergencia sanitaria en todo el país. El Uruguay ha cerrado sus fronteras para los extranjeros, claramente pueden ingresar al Uruguay los nacionales y aquellos extranjeros que tengan residencia otorgada, ¿verdad?, o hayan iniciado su proceso de residencia, o sea, tengan una residencia en trámite. Eso serían hoy día las personas que pueden ingresar al país. ¿Por qué digo esto? Porque todos aquellos que no tengan una residencia o no tengan una residencia en trámite tienen prohibido el ingreso al país, y existen sí ciertas excepciones para hacerlo, acotadas, pero existen, ¿verdad?, posibilidades de tramitar un permiso de ingreso excepcional al país por
motivos laborales, motivos empresariales, bueno, por razones judiciales, si uno tuviera que comparecer, ¿verdad?, a un juicio, ser de testigo, o razones humanitarias o de reunificación familiar. Esas serían las posibilidades para entrar hoy día en esta situación de pandemia al país. Si no es así, el inicio de este trámite de residencia, como decíamos que se tramita esta residencia o régimen especial en Cancillería, existen ciertas oficinas consulares del exterior que habilitan el inicio de ese trámite. Y una de las oficinas consulares del exterior, si no la única, que está iniciando, ¿verdad?, o permitiendo, dando este servicio de inicio de trámite de residencia, es el Consulado Uruguayo en Buenos Aires. Con la aclaración, claro está, de que la Argentina, bueno, está así en una situación de cuarentena, ¿verdad?, con una situación, si se quiere, sanitaria un poco más compleja, con lo cual ese consulado está trabajando, pero bueno, en régimen especial, si se quiere, con lo cual el inicio de ese trámite o los turnos, ¿verdad?, se dan, se otorgan, se consiguen, y bueno, y siempre tienen la posibilidad muchos personas de, bueno, de intentar un permiso de ingreso excepcional, porque justamente, digo, si alguno definitivamente quiere venir por un negocio a invertir o tiene un trabajo o consigue un trabajo en una empresa uruguaya, poder ingresar al país a través de la tramitación de este permiso de ingreso. Como les decíamos originalmente, eso es lo que tiene que ver con la residencia legal. Ahora María Laura va a hablar de lo que es la residencia fiscal, ¿verdad? Con un tema distinto, con un como decíamos, trámite y efectos diferentes. Bueno, buenos días a todos. La residencia fiscal se obtiene en nuestro país a través de diferentes mecanismos. Entre ellos es suficiente con cumplir uno de ellos. Tenemos el criterio de la presencia física que exige 183 días de presencia efectiva en lo que es el año calendario, ¿no? Aquí la residencia se configura por año calendario. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 183 días tienen que ser, tiene que verificarse esa presencia física en lo que va del año, 1 de enero a 31 de diciembre. Una vez que termina el año y se acreditan los 183 días, la residencia va a ser concedida en forma retroactiva hacia el 1 de enero del mismo año. Otra de las causales por las cuales puede obtenerse la residencia es a través de la configuración de los intereses vitales en nuestro país, ya sea porque el cónyuge esté residiendo en el país, hijos menores a cargo. Y después la otra causal, que fue la que tuvo cambios este año, es la de intereses económicos. ¿Cómo puede probarse esta causal? O bien probando que en Uruguay se genera el mayor volumen de rentas de esa persona respecto a otros países, o bien a través de la realización de inversiones, ¿no?, que pueden ser inversiones en inmuebles o en empresas. Nosotros ya teníamos dos causales que siguen vigentes todavía y que exigían una inversión inmobiliaria de más o menos $1.600.000, pero no exigía ahí ningún día de presencia física. Este año agregamos una nueva causal que flexibiliza muchísimo esta forma de entrar a la residencia en Uruguay, donde se exige una inversión en inmuebles por un mínimo de $380.000 aproximadamente, pero hay que agregarle un plus de configurar 60 días de presencia física durante el año calendario. Bien, las otras causales que irían por este camino de los intereses económicos son inversiones en empresas. La que tenemos desde hace unos años ya y sigue vigente implica invertir en empresas que tengan proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo, que ahora más adelante voy a comentar brevemente de qué se trata, por un monto de $4,5 millones. Ahora agregamos una nueva causal donde la inversión en empresas uruguayas sería del entorno de $1.600.000, pero se exige que esa empresa cree nuevos puestos de trabajo, 15 nuevos puestos en carácter de dependencia y con jornada completa. Entonces, ¿qué efectos tiene
Bueno, acá esto no voy a, no pasa Martina nomás. ¿Qué efectos tiene obtener la residencia en Uruguay? Esto lo voy a pasar un poco a un lado, ¿por qué? Porque ya lo comentó Martina, lo comentó Mauro también. O sea, lo que quiere decir es que la pérdida, el adquirir la residencia en Uruguay no necesariamente implica que se perdió en forma automática la residencia fiscal del país de origen, digamos. ¿Ah? O sea, en el país de donde se sale de la residencia hay que hacer una gestión de baja, y acá en Uruguay hay que hacer, dar el alta fiscal, lo que llamamos el alta fiscal. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene doble residencia fiscal? Ahí se genera un conflicto entre los estados que eventualmente se va a resolver a través de lo que son las reglas del desempate, que con Argentina tenemos un convenio de intercambio de información y con una cláusula para evitar la doble imposición, donde se establece que cada persona va a ser residente fiscal de acuerdo a las normas domésticas de cada estado, y si se da una superposición, si se da que esa persona cumple en simultáneo con las normativas de cada país, se va a ir a lo que son las reglas del desempate, en primer lugar, donde tiene la vivienda permanente. Si ese punto no se puede definir o está empatado, se va al siguiente, y así sucesivamente. Ahora sí, Martina, por favor. ¿Qué efecto tiene configurar la residencia fiscal en Uruguay? ¿Qué van a tributar los nuevos residentes? Acá en Uruguay rige el criterio de la fuente, por lo cual, en principio, solo gravamos las rentas de fuente uruguaya, que son aquellas que derivan de actividades desarrolladas en el país, básicamente. ¿Ah? Como excepción, para las personas físicas, aplicamos el criterio de la renta mundial para lo que son estrictamente rentas financieras del exterior, que ahí les puse la definición, que básicamente son dividendos, intereses, otros rendimientos que provengan de inversiones pasivas situadas en el exterior. Entonces, ¿qué pasa? En principio, el residente viene y tendría que comenzar a tributar un 12% sobre estas rentas. ¿Qué hacemos en Uruguay? Ofrecemos un periodo de vacación fiscal en el cual, ahí lo separé en 2 puntos, ¿por qué? Porque ahora tenemos un régimen para quienes ya se hicieron residentes fiscales en años anteriores y un régimen muchísimo más beneficioso para quienes accedieron a la residencia fiscal a partir de este año 2020. ¿Okay? Quienes ya eran residentes fiscales gozaban de un periodo de 6 años de exoneración por estas rentas, del impuesto por estas rentas que grabamos en fuente mundial. Entonces, esos 6 años se componen del año en que yo ingreso a la residencia y 5 adicionales. ¿Qué pasa con los residentes que adquieren la calidad a partir de este año 2020? Para ellos se presentan 2 opciones. O bien ampararse a ese periodo de exoneración por un periodo de 10 años, son 11 en realidad, el año en que adquiero la residencia más 10, o bien optar por pagar el 7% desde el comienzo, desde el primer año en que adquiere la residencia. ¿Qué diferencia tiene esto? Que si yo me amparo a los 10 años u 11 años de exoneración, culminado ese plazo, la tasa de tributación, la alícuota del impuesto va a ser del 12%, que es la tasa general. ¿Okay? Ahora, si yo me afilio a la segunda opción, voy a pagar desde el primer momento, pero se me congela la alícuota del 7% en forma indefinida. ¿Bien? Otro punto que no tiene que ver con la renta, pero sé que es importante también, sobre todo para los argentinos, es que lo que son los bienes personales, que para nosotros se llama impuesto al patrimonio de las personas físicas, es un impuesto muy residual, tiene alícuotas muy bajas, ¿va? Desde el 0,4 al 1,5, y se paga solo sobre activos que estén en Uruguay. Podemos pasar, Martina, si querés. Bueno, y ahora tenemos muy poquitito tiempo, así que voy a decir solo los tips más relevantes.
La idea era presentarles un marco general de lo que es el sistema tributario uruguayo, para que quienes vienen a invertir Uruguay, para tener una referencia de todos los impuestos. Los principales es el impuesto a la renta empresarial, que tiene una alícuota del 25%, el impuesto sobre dividendos del 7%, y bueno, y después el patrimonio, el IVA es el 22%, con la tasa básica, con una tasa mínima que aplica a pocos productos, canasta básica, medicamentos, y el impuesto al patrimonio, como relevante para marcarles, es que solo grava activos, el patrimonio en Uruguay. Voy a hablar solo de renta y dividendos. Martina, por favor. El IRAE, que es nuestro impuesto a la renta empresarial, grava solo rentas de fuente uruguaya. ¿Tá? ¿Cuáles son esas rentas? ¿Cómo se definen? Son las que se originan por el desarrollo de actividades en Uruguay o rentas que derivan de bienes que estén situados en Uruguay o derechos que se utilicen económicamente en Uruguay. Se paga sobre una renta neta, ¿tá? Que se determina como la diferencia entre lo que es la renta bruta y gastos. Hay una serie de condiciones para verificar cuáles gastos son admitidos para la deducción y determinación de esta renta neta. Tenemos previsto el aprovechamiento de pérdidas fiscales por un periodo de 5 años, actualizadas, pero aplicándolas con un tope del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en un año mi renta fiscal es positiva, aun cuando yo tenga muchísimas pérdidas acumuladas, solo voy a poder deducir la mitad de lo que me dio mi renta fiscal y por lo tanto pagar impuestos sobre la restante mitad. Aplicamos el régimen de transferencias, de precios de transferencias, conceptos básicos con entidades vinculadas del exterior, con países situados en jurisdicciones bond, ahí quiere decir de baja o nula tributación o que gocen de un sistema tributario también de baja tributación. Como algo particular, un régimen particular que tenemos para el pago de renta, son para las actividades de trading internacional que están específicamente reguladas por una resolución de la DGI y que permite a quienes realizan actividades de compra y venta de mercaderías o intermediación en la prestación de servicios, siempre y cuando las mercaderías no pasen por territorio uruguayo y los servicios no sean aprovechados acá en Uruguay, permite un régimen especial de determinación de la renta gravada. ¿Cuál es ese régimen? Dice que la renta gravada va a ser igual al 3% de la diferencia de precio entre el precio de venta y el precio de compra, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que aplicado a esa renta, la alícuota del IRAE, se llega a una tasa efectiva del IRAE del 0,75% sobre ese margen de precio de venta y precio de compra. Y más abajo, yo no lo veo porque veo las fotitos, pero más abajo dice que eso también tiene un impacto que reduce muchísimo la tasa efectiva en el pago de dividendos. Ahora pasamos. Los dividendos, que como comenté hoy, la alícuota es del 7%, se pagan solo cuando se distribuyen rentas que han sido gravadas por el impuesto a la renta. ¿Okay? Si yo obtengo rentas de fuente extranjera, los dividendos asociados a esa renta no están gravados. Para que estén gravados, tienen que ser rentas originadas en rentas gravadas por IRAE. ¿Cómo se aplica la alícuota? Se aplica sobre la menor de las siguientes cifras, entre el dividendo efectivamente distribuido y la renta fiscal acumulada, que opera como tope al monto imponible de esa distribución. 7% es nuestra tasa doméstica, pero bueno, por supuesto que en función de los convenios que tenemos con Uruguay, esa tasa puede eventualmente estar topeada. Una aclaración ahí que con Argentina nuestro convenio, no, a efectos de evitar la doble imposición, solo tenemos la cláusula del crédito fiscal. Esto lo voy a pasar por alto porque no nos da el tiempo. Simplemente el impuesto al patrimonio hay que enfocarse que la tasa es del 1,5% y que no grava bienes en el exterior.
Después comentarles que quienes realicen proyectos de inversión pueden solicitar ante el Poder Ejecutivo que se le den determinados beneficios tributarios cumpliendo con determinadas condiciones, entre otras, cumplir con indicadores, por ejemplo, mayor generación de empleo, descentralización, con lo cual puntúan mejor los proyectos que se radican fuera del área de Montevideo, digamos, cuando invierten en tecnologías limpias y demás. Estos proyectos pueden dar exoneraciones del IRAE que son bastante importantes. El porcentaje de exoneración y el plazo por el cual se va a otorgar va a depender del monto de la inversión, de cómo puntúen estos indicadores. Y bueno, y después básicamente estos indicadores para lo que van a servir básicamente es para determinar el porcentaje de exoneración de IRAE. Los restantes beneficios en general se dan sin mayores inconvenientes, que son exoneraciones del impuesto al patrimonio sobre lo que son las obras civiles, inversiones en activo fijo, exoneraciones del IVA en la importación de activos fijos y materiales, o bien, si son compras en plaza, se devuelve el IVA incluido en la adquisición. Y también ciertos beneficios en lo que son las tasas y tributos aduaneros. Lo último, un minuto más nomás para comentarles que también tenemos el régimen, no la siguiente, Martina, que también tenemos un régimen especial, el régimen de zona franca, que permite desarrollar actividades de todo tipo, industriales, comerciales y de servicios. Hay una lista, básicamente es para prestar servicios y hacer negocios con el exterior, pero hay alguna excepción también para prestar servicios o introducir mercadería a territorio aduanero uruguayo. La clave de calificar como usuario de zona franca va a ser que hay una exoneración subjetiva de todo lo que son los impuestos nacionales, incluido el pago de dividendos, ¿no? Para instalarse en zona franca y prestar servicios desde allí o tener algún otro tipo de actividad, hay que cumplir con condiciones de sustancia, hay requisitos de personal uruguayo, que no puede ser inferior al 75% del total de dependientes, y bueno, hay que hacer todo un trámite importante presentando lo que es el plan de negocios, y bueno, ahí planteando todo el proyecto que luego será aprobado por la AZF, es el área de zona franca. Bueno, disculpen, que llevó un poquito más de tiempo, pero estamos a las órdenes, cualquier consulta que deseen realizar. Clarísimo, María Laura. Estamos un poco pasados, pero quería aprovechar para hacerles dos preguntas que quedaron acá en el chat. La primera es para María Laura, María Elena. Nos consulta Miguel Rubino, la inversión directa en inmueble de $380.000, ¿es a valor de mercado o valor fiscal? Sí. Dos cosas que voy a decir. El monto mínimo está establecido en una unidad de medida que tenemos acá en Uruguay que se llama unidad indexada. Está definido así. Nosotros, como acá en materia de inmuebles nos manejamos siempre en dólares, eso es un aproximado. Puede estar entre 3.80 y 3.90 más o menos. Pero es valor de escritura, no valor de catastro. Los valores de catastro son sumamente inferiores. Y una puntualización más que voy a hacer es que son mínimos individuales, ¿de acuerdo? Una inversión de $380.000 me va a servir para la residencia de una persona, ¿de acuerdo? Si se adquiere un inmueble a nombre de un matrimonio, por ejemplo, se va a asumir que la mitad del valor correspondería a cada uno. O sea, debería ser 760.
Fantástico. Les voy a hacer una consulta más para el asunto uruguayo, y si les parecen las preguntas que hay respecto a temas argentinos, yo se las contesto por mail, porque estamos un poco pasados de tiempo. Nos pregunta Marcela Fernández Sasso. La residencia fiscal uruguaya, según el nuevo criterio de intereses económicos, requiere una inversión, de $380.000. ¿Esta inversión debe ser nueva o se cuenta si ya tengo una propiedad en Uruguay comprada años atrás? No, debe ser, esta causal es nueva e implica hacer una nueva inversión a partir de julio de este año. No sirven inmuebles preexistentes. Sí sirven inmuebles preexistentes con la causal anterior, que ya tenemos desde el año 2016, pero que solicita una inversión de $1.600.000. O sea, Okay. Son otros montos. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias María Elena y María Laura por sumarse a Posadas y Vecinos, muchas gracias Mauro con Berkemeyer, son estudios que siempre nos acompañan en todos los temas internacionales, estamos encantados de estar con ustedes. Agradecerle a todos y van a recibir un link con la grabación del webinar. También entiendo que estará incluida la presentación y por correo les vamos a contestar las preguntas que dejaron abajo y que no tuvimos tiempo de contestar. Muchas gracias a todos. bueno, las órdenes. Gracias a ustedes.